de conteo que vamos a ver corresponde a las combinaciones. Ya, por favor, muy atentos. Acá la palabra que es fundamental para entender esto es la palabra combinaciones, valga la redundancia. Las combinaciones son los diferentes conjuntos de elementos que se pueden formar a partir de la característica de un elemento, no siendo importante el orden. Y aquí está la diferencia. Antes hablábamos de que el orden era súper importante, pero ahora vamos a ver que no nos interesa el orden. Y eso se va a entender súper bien con el siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras yo puedo elegir un grupo de 3 personas de un total de 5? Fíjense en lo siguiente. Me da lo mismo el orden en la que yo elijo a la gente. O sea, si yo elijo a la persona fulanita, Sofía y Felipe, da lo mismo que lo elija en ese orden o que primero elija a Felipe, Sofía y fulanito. ¿Por qué? Porque como son personas y quiero como armar un grupo, los grupos no tienen orden. Entonces estamos hablando del caso de las combinaciones, que es lo que vamos a aprender a continuación. Si el orden nos importara, usaríamos la variación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo de alguna forma 5 personas en total, tengo 3 sillas y yo puedo elegir a la primera persona, a la segunda y a la tercera, de tal manera que el resultado es 5 por 4 por 3, pero ya vimos que eso es equivalente a 5 factorial dividido en 5 menos 3 factorial en el ejercicio anterior. Genial. Sin embargo, recuerden que cuando vimos permutaciones con repetición, nosotros dividíamos por los casos que eran repetidos o los que ya estaban considerados. Y eso está sucediendo acá. Porque fíjense que como cada conjunto de 3 personas tiene 3 factorial maneras de ordenarse distinto, tenemos que dividir por ese 3 factorial. Porque fíjense que lo que les decía antes, yo si saco, por ejemplo, a la persona A, B y C, a las personas A, B y C, va a ser lo mismo que sacar primero a la persona B, luego A y luego C, que también va a ser lo mismo que sacar a la persona B, luego C, luego A, y así con todas las combinaciones, porque no me importa quién saco primero. Lo que me importa es que estas 3 personas estén. Por ende, yo tengo que, al igual que como hice en la permutación con repetición, dividir por esas veces que están repetidas. Y esas 3 personas hago una permutación simple y veo que es 3 factorial. Y eso es todo. Es una variación donde divido por la repetición. Entonces, ese es el resultado, es decir, lo que tenía antes, que era 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, dividido en 3 factorial. O sea, 5 por 4 por 3 por 3 factorial, dividido en 2 factorial por 3 factorial. Se me van los 3 factoriales, el 2 factorial me queda como un 2, lo simplifico con esto y me queda un 2, y esto me da 5 por 2, 10. O sea, puedo elegir de 10 maneras diferentes a 3 personas de un total de 5. Y eso era lo que hay que hacer. Lo único que hay que hacer es agregar a esta permutación de los elementos que ya están repetidos. Entonces, la manera en la que yo puedo elegir a R objetos, esto lo voy a arreglar, ya está arreglado en la guía, así que la manera en la que puedo elegir R objetos de un total de n es con esta fórmula. Es decir, que ya saben de dónde viene, entonces casi que no es ni necesario tener que usar la fórmula. Simplemente lo que tienen que decir es elegir la cantidad de gente que ustedes van a considerar, hacer la permutación lineal, dividir como si fuera una variación, porque no tienes la misma cantidad de sillas que personas, y finalmente dividir por los casos en los que, como no te importa el orden, tienes que restar. Y ojo, se tiene que tener mucho cuidado diferenciando lo que es la variación con la combinación. Por ejemplo, si queremos saber cuántos números de 3 cifras podemos formar con los dígitos del 1 al 9, debemos usar la variación, ya que cuando yo escribo números es importante el orden en el que están escritos. Así, 321 es necesariamente diferente a 123 y de las otras 4 permutaciones que yo tengo. Pero si ustedes usaran combinatoria, que sería lo que acabamos de ver, para elegir las cifras que pueden formar con números, el resultado les va a decir que 321 es igual a 123 igual a 213 porque tienen al 3 y al 2 y al 1. En los números sí me importa el orden. Entonces veamos otro ejemplo resuelto para que quede más claro esto. Si se desea formar una directiva de curso compuesta por 2 hombres y 2 mujeres, de un curso pequeño compuesto por 4 mujeres y 3 hombres, ¿de cuántas maneras se puede formar esa directiva? Como las cifras son pequeñas, podemos contar de manera simple. Si llamamos A, B, C y D a las mujeres y X, Y, Z a los hombres, ustedes a mano podrían calcular las posibles directivas y serían las siguientes. Serían todas estas posibles combinatorias, todas las posibles directivas. Pero la idea es que no lo hagan a mano. La idea es que ocupen las fórmulas. ¿Cómo entonces ocupamos las fórmulas? Lo que tienen que decir es lo siguiente. Separar el problema en dos. Porque primero tienen un total de 4 mujeres y 3 hombres. Y ustedes independientemente quieren elegir a 2 mujeres
y 2 hombres. Entonces, primero calculan la combinatoria de las mujeres y finalmente la combinatoria de los hombres. Es decir, que ¿cuáles son las posibles combinaciones de mujeres que yo puedo sacar en este grupo? Bueno, tengo 4 mujeres en total, hago la permutación de 4 mujeres, divido por la variación porque estoy considerando que quiero seleccionar a 2, o sea, o una forma más fácil de decirlo es, tengo 4 mujeres y tengo 2 sillas, entonces pongo las 2 sillas, puedo poner a 4, luego a 3, o sea, eso me da 4 por 3, que es la variación, y finalmente lo divido por los casos repetidos, es decir, por 2 factorial, porque no me importa si yo elijo a la primera y a la segunda o al revés, entonces lo tengo que dividir por 2. Y esto me queda entonces finalmente un 2 arriba, un 1 abajo, 2 por 3 me da 6. ¿Cómo será el de los hombres? Tengo 2 sillas, tengo 3 hombres. Siento al primer hombre, siento al segundo. Lo que me da 3 por 2. Tengo que restar por los casos repetidos, es decir, tengo que dividir por 2 factorial porque elijo a 2 hombres. Y 2 factorial es 2, por ende se simplifica y me queda 3. Es decir, que la combinatoria de elegir mujeres es 6 y la de hombres es 3. Y como el principio multiplicativo me habla de las etapas en las que yo lo hago, yo primero selecciono a los hombres o a las mujeres, o al revés, la multiplicación es conmutativa, simplemente el resultado se obtiene multiplicando 6 por 3, lo que me da 18. Y es exactamente lo que ustedes obtendrían si hacen el cálculo como, más que el cálculo, lo hacen a mano considerando todas las posibles combinaciones. Pero van a haber problemas que no son tan simples. Incluso ahora vamos a resolver el problema que pusimos al principio de la guía, que es el mismo solamente con números más grandes o números más feos. Resolvamos el ejercicio propuesto al inicio de esta guía, que nos decían, imaginemos un curso de 30 estudiantes compuesto de 16 mujeres y 14 hombres. ¿De cuántas maneras se puede formar una directiva de curso de 4 integrantes que cumpla la paridad? Recuerden, paridad, 2 hombres y 2 mujeres en este caso. Entonces tenemos que hacer la combinatoria de sacar 2 mujeres del total de las mujeres y 2 hombres del total de los hombres. Y es lo mismo que hicimos anteriormente, solamente que en vez de hacerlo con respecto a 4 mujeres, ahora lo hacemos con respecto a 16 y en vez de hacerlo con respecto a 3 hombres, lo hacemos con respecto a 14. Entonces, introducimos el valor que quiero seleccionar 2 mujeres sobre 16, lo que es la combinatoria de lo que les dije recién, porque me da lo mismo el orden. Si yo saco a fulanita y luego Sofía, es lo mismo que saque a Sofía y luego fulanita. Entonces, ustedes reemplazan los valores, calculan esto, se les van los 14 factoriales, listo, 120. Hacen lo mismo con los hombres, le da entonces que esto es 14 por 13 dividido en 2, lo que les da 91. Finalmente, entonces, tenemos un total de que 120 por 91 es 10.920. Yo entiendo que es un poquito más feo 10.920 porque les garantizo que hacerlo a mano hubiera sido horrible. Entonces, por eso es muy importante que ustedes manejen y que le pierdan el miedo a esta materia, que hagan problemas pensando en las sillas. Por favor, yo creo que esta clase es súper importante porque he visto que mucha gente no lo entiende bien y lo aprende de memoria y es lo peor que pueden hacer con esta materia porque es muy difícil saberse esto de memoria. Son muchas fórmulas y de hecho les pusimos aquí una especie como de imagen de cómo tienen que proceder con las fórmulas, pero la idea es que entiendan de dónde sale. Entonces, la primera pregunta que se tienen que hacer ustedes es si importa el orden o no. Si no importa, vimos que ya es combinación, entonces lo que tienen que hacer es que ocupar esta fórmula, pero ya saben de dónde viene. Si es que sí importa el orden e intervienen todos los elementos, estamos hablando de permutación, mientras que si no importan, estamos hablando de variación, porque tenemos menos sillas. O sea, acá tenemos igual cantidad de sillas que de elementos y acá no. Por ende, vemos que hay distintos tipos. Tenemos la permutación con repetición, la lineal, acá no pusimos la circular, pero ya saben ustedes hacer. Y también la variación con repetición o la variación sin repetición, para que la tengan en consideración. En las siguientes guías hay puros ejercicios resueltos para que lo revisen, similares a los que yo acabo de hacer. Les van a servir mucho para poder avanzar en esta materia y que les vaya muy, pero muy bien. Y recuerden, no siempre van a existir fórmulas para estos problemas, ¿ya? Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y también les dejamos unos ejercicios propuestos para que también suelten la mano con los factoriales, con la manera en que funciona el principio multiplicativo, aditivo, etc. La científica destacada de esta guía corresponde a Andrea Guess,
que en lo personal la encuentro increíble y también hizo harto ruido este año porque fue la cuarta mujer en la historia en ganar un premio Nobel de Física. En particular, ella lo ganó por su aporte en el estudio del agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Ella es una astrofísica estadounidense y a principio de su vida quiso ser bailarina, también pensó en ser astronauta. Su madre siempre la apoyó, recibió la licenciatura de física en el MIT, que es una muy buena universidad en Estados Unidos, y también tuvo un doctorado en Caltech, también otra universidad súper importante en Estados Unidos. En 2004 fue elegida para la Academia Nacional de Ciencias y la revista de divulgación científica Discover la incluyó entre la lista de los 20 científicos y científicas de Estados Unidos más influyentes. Ella desarrolló técnicas de imágenes de alta resolución espacial para examinar el agujero negro manifestado en el centro de nuestra galaxia. Pese a lo difícil de la misión, produjo imágenes que tienen la resolución espacial más alta que se puede obtener desde el suelo o del espacio. La posibilidad de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea se discutió durante las últimas décadas. Andrea y sus compañeros, el alemán Reinhard Genzel y el británico Roger Penrose, fueron capaces de probar la hipótesis, y de hecho con ellos compartieron el premio Nobel. Ella se ha convertido en la cuarta mujer en la historia en merecer un premio Nobel de Física entregado este año por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Así que espero que les haya gustado la biografía de Andrea Guess y también la guía. Yo creo que esta materia, como les dije, es muy importante y les va a servir muchísimo para poder responder este tipo de preguntas. No queda nada para terminar el preuniversitario, esta es la penúltima clase, así que nos vemos en la próxima para estudiar lo que es las probabilidades. Cuídense mucho.